Mis estimados jóvenes, es un gusto saludarlos como siempre. Previa a la charla que teníamos en cuanto al futuro de la materia, ya podemos entrar a ver lo que se llama el siguiente método de integración que va a ser importante para nosotros en este avance, que es la integración por el método de expresiones cuadráticas. Esto le corresponde al tema de integrales perteneciente a la materia de cálculo 2 de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. Ocurre de que hasta el momento en el tema nosotros hemos visto las integrales directas, hemos visto las integrales por sustitución con el apoyo a las derivadas, hemos visto las integrales por fracciones parciales, cuando tenemos un numerador y un denominador en la cual el denominador es factorizable y eso nos da la señal de que vamos por buen camino en cuanto a la integración por fracciones parciales. Hemos visto el cálculo del área de una curva en donde a través de un intervalo hemos calculado el área bajo esa curva en función a ese intervalo. Vamos a ver ahora los métodos de expresiones cuadráticas y también vamos a ver cómo calcular el área de una en, curva intersectada con otra y cómo ver, digamos, cómo podemos calcular el área encerrada entre curvas, ¿no? Que es importantísimo también en lo que corresponde a nuestro avance. ¿Ya? Bien, ahora, cuando hablamos de expresiones cuadráticas, estamos hablando de una integración que va a prácticamente depender de dos fórmulas directas que ustedes ven ahorita plasmadas en nuestro avance. Estas dos integrales que ven acá son directas. Ocurre de que cuando nosotros veamos de que la derivada del denominador se encuentre en el numerador, vamos a poder integrar ese ejercicio de manera directa. Es decir, de que también me dan una fracción, un numerador y un denominador, y yo me doy cuenta de que es posible de que la derivada del denominador se encuentre en la parte superior, vamos a poder efectuar esta metodología. Eso quiere decir de que la integral de esta expresión va a ser directamente el logaritmo natural del valor absoluto de nuestra función f de x. Ahora, otra fórmula muy importante en esta metodología es que cuando yo tenga que integrar, por ejemplo, eh, una expresión de este estilo, 1 sobre la suma de los términos cuadrados, ¿no? Que tengamos en el denominador, entonces eso también se puede calcular de manera directa, ya que la fórmula para integrar esa expresión es 1 sobre a por ar tangente de x sobre a. Para que podamos llegar a esta conclusión, vamos a tener que poder ser capaces de escribir el denominador como la suma de dos términos cuadrados. Bien, perfecto. Obviamente vamos a exponer algunos ejercicios, ¿no? Que tenemos aquí de muestra para que ustedes puedan ir entendiendo de qué manera nosotros podemos llegar a encontrar las respectivas soluciones. Entonces acá tenemos en primera instancia un problema 1 a exponer en el que dice el ejercicio que resolvamos la siguiente integral. La integral de 3x cuadrado sobre x al cubo más 1, diferencial de x. Lo interesante de este ejercicio o de esta metodología es que vamos a tener que apoyarnos en las derivadas. Vean de que esta metodología requiere también del conocimiento de las derivadas. Y lo importante acá es lo siguiente. Al observar el ejercicio, me doy cuenta de que en el denominador yo tengo una expresión que puedo llamarla, por ejemplo, f de x, o puedo decir el denominador es una función f de x, y si yo derivo esa función, su derivada aparece en el numerador. Por lo tanto, el mensaje que nos da el primer problema es
que si yo estoy enfrente a un ejercicio en la cual me doy cuenta que la derivada del denominador se encuentra exactamente en el numerador, yo puedo aplicar una fórmula directa y encontrar la respuesta de esa integral inmediatamente. Vean de que f de x es igual a x al cubo más 1. La derivada de f de x es derivada de x al cubo, 3x cuadrado, y la derivada de 1 es 0. Lo importante, al derivar la función, el numerador es la derivada del denominador. Y entonces eso me permite decir lo siguiente, que la derivada de esta situación va a ser el logaritmo natural de la función f de x, que para nosotros se llama x al cubo más 1. Entonces podemos decir de que la integral de 3x al cubo sobre x al cubo más 1 diferencial de x va a ser igual al logaritmo natural de el valor absoluto de x al cubo más 1 más c. Lo que yo aquí voy a hacer entonces con ustedes es lo siguiente. Bueno, voy a cambiar un poquito la numeración de los problemas, pero lo que yo aquí voy a querer hacer con ustedes es plantearme un ejercicio y hacerlo acá con ustedes para que quede claro la idea de lo que estamos buscando en este tipo de integrales. Aquí, por ejemplo, lo que voy a hacer yo es cambiar el ejercicio. Aquí voy a poner, por ejemplo, 5x a la cuarta, ¿ok? Y aquí voy a poner, por ejemplo, más x. Y acá lo que voy a hacer es agarrar y decir, aquí tengo, por ejemplo, 20x al cubo, más 1. Queremos encontrar la integral de esta expresión. Entonces, lo que yo quiero plasmar es lo siguiente. Si a mí me dan un ejercicio, ¿no? Racional, con numerador y denominador, ya sabemos de que tenemos un camino que son las fracciones parciales, pero las fracciones parciales se pueden llevar a cabo cuando el denominador es factorizable. O sea, yo puedo factorizar el denominador en términos lineales. Entonces acá la idea es que si yo veo el denominador y digo, un momentito, la derivada del denominador está en el numerador, eso me permite calcular más rápido la integración. O sea, puedo encontrar la solución de una forma más rápida. Entonces, lo que hacemos acá es lo siguiente. Nuestro denominador le damos un nombre, puede ser el nombre que ustedes vean conveniente, f de x, g de x, no hay problema con eso. Mi denominador va a ser mi función f de x. Me di cuenta de que al derivar mi función, su resultado de esa derivada está en mi expresión. Vea de que la derivada de 5x a la cuarta es 20x al cubo, ¿no es cierto? Y la derivada de x es 1. Entonces está pasando de que al derivar mi denominador, ese resultado se encuentra presente en mi expresión, en el numerador. Eso me da la oportunidad de decir de que la derivada de esta expresión va a ser igual al logaritmo natural del valor absoluto de la función f de x, la cual hemos nombrado a esta expresión como la función f de x. Es importante saber quién es f de x. Entonces, vean, ya tengo la respuesta del ejercicio. Ya tengo encontrada la solución del problema. Entonces, la integral de esta expresión es el logaritmo natural de 5x a la cuarta más x entre el valor absoluto más c, ¿no? Entonces, eso quiero ir haciendo notar en primera instancia. Ahora, lo importante del siguiente ejercicio va a ser lo siguiente. Vamos a bajarlo acá un poquito para que tengamos un poco más de espacio para explicar. Lo importante es lo siguiente. Muchas veces, cuando yo derive el denominador, no me va a aparecer
exactamente igual la derivada. Entonces, lo que voy a tener que hacer yo es algunos cambios, aumentar algunas cosas en esa expresión para garantizar que la derivada esté efectivamente en el numerador. Está permitido de que yo pueda realizar algunos cambios que no alteren la solución del problema para que la derivada se encuentre ahí. O sea, ¿a qué me refiero? Que en este caso yo tengo que calcular la integral de x al cubo sobre x a la cuarta más 1 diferencial de x. F de x es x a la cuarta más 1. La derivada de f de x es derivada de x a la cuarta, 4x al cubo, derivada de 1, 0. Observe de que la derivada del denominador es 4x al cubo y yo tengo x al cubo. Me estaría faltando el 4, pero yo puedo aumentar ese 4. O sea, yo puedo agarrar y puedo decir un momentito, no por el 4 vamos a dejar de integrar. Pues yo puedo hacer aparecer el 4 y puedo decir, la integral de x al cubo de x a la cuarta más 1 diferencial de x es igual a 4x al cubo sobre 4 por x a la cuarta más 1. O sea, ¿qué hice? Como necesito de que este x al cubo esté multiplicado por 4, lo hice para que la derivada aparezca en el numerador y me dé el chance de aplicar la fórmula, pero al hacerlo, tengo que ser justo. O sea, ¿qué significa ser justo? De que si yo multipliqué el numerador por 4, tengo que multiplicar el denominador por 4. O sea, lo que yo haga en el numerador, en cuanto a productos, si multiplico por 5, el denominador me va a exigir, ¿no? A mí también tenés que multiplicarme por 5. Si el numerador lo multiplico por 4, el denominador me va a exigir, a mí también tenés que multiplicarme por 4 para que no altere la solución del problema y no altere el ejercicio. Porque si yo multiplico por 4 solamente el numerador, ya estoy cambiando el ejercicio. Es por eso que ustedes ven acá la presencia de este 4 tanto en el numerador como en el denominador. De aquí yo puedo decir, la integral de x al cubo sobre x a la cuarta más 1 diferencial de x es igual a un cuarto. ¿Por qué un cuarto? Porque, a ver, acá hay un 1 sobreentendido, porque 4 por 1 sigue siendo 4, y vean que este 4 lo he apartado, o sea, la constante la he apartado. Si yo multiplico esto por un cuarto, es pues lo mismo. 4x cubo por 1, 4x cubo. X a la cuarta más 1 por 4, 4 por x a la cuarta más 1. Lo importante es que aquí debe notarse que la derivada de esto está acá. O sea, tiene que estar claro de que derivada de esto es esto. Y eso me permite decir entonces de que la integral de x al cubo sobre x a la cuarta más 1 diferencial de x es un cuarto por el logaritmo natural del valor absoluto de x a la cuarta más 1 más c. ¿Correcto? Y entonces de esa manera nosotros encontramos la solución del problema. Y claro, podemos aquí también colocar un problema más, ¿no? Aparte de lo que voy a exponer, para solidificar la base. Y aquí, por ejemplo, puedo agarrar y puedo decir, a ver, planteémosle aquí un ejercicio número 4, no importa si cambiamos la numeración de lo que ya estaba numerado, no hay ningún problema, ¿no? Pues la idea, más que todo, no es la numeración, sino que quede claro los ejercicios. Y bueno, aquí, por ejemplo, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Aquí yo puedo, por ejemplo, cambiar un problema, pues aquí que sea x a la cuarta, ¿no? Por así decir, ¿no es cierto? Y acá yo puedo cambiar también mi denominador, ¿no es cierto? Y aquí, pues, lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, colocar acá un x a la quinta más 1, diferencial de x. Digamos ese ejercicio que estamos ahorita planteándolo acá en vivo en la clase. Ocurre de que si yo quiero resolver este problema, ¿no es cierto? Pues lo primero que voy a hacer yo es agarrar y decir, por fracciones parciales no lo podemos hacer, porque habíamos dicho de que las fracciones parciales me pueden resolver integrales racionales, o sea, con numerador y denominador, una opción sería fracciones parciales. Pero aquí el denominador no es factorizable.
entonces debe haber otro camino para poder encontrar la solución de esto. Y el camino que veo es la derivada y por ende aplicar fórmulas de la integración cuadrática para poder encontrar la solución. Entonces acá lo que podemos hacer es decir, bueno, f de x es x a la quinta más 1, aquí, ¿no? F de x es igual a x a la quinta más 1, y si procedemos a derivar esta expresión, nos va a quedar acá 5x a la cuarta, ¿no es cierto? Como derivada final. O sea, la derivada de x a la quinta va a quedar 5x a la cuarta, ¿no es cierto? Y la derivada de 1 es 0. Pero ocurre de que cuando yo derivo, lo que debo preguntarme ¿es posible de que este resultado pueda aparecer acá? O sea, ¿es posible que la derivada del denominador podamos plasmarla en el numerador? Sí, porque le estaría faltando el 5 nada más. Entonces yo puedo hacer esos arreglos. O sea, puedo agarrar y puedo decir, bueno, no hay problema. Si está faltando el 5, pues le aumentamos el 5. Venimos acá y decimos, bueno, la integral de x a la cuarta sobre x a la quinta más 1 diferencial de x es pues igual a la integral de, aquí yo puedo decir, 5x a la cuarta, voy a multiplicar el x a la cuarta por 5 para que me aparezca la derivada, pero el denominador me va a exigir que también lo multiplique por 5, ¿no? Para que no haya ninguna especie de ventaja, ¿no? Encontrando la manera de que me puedan entender eh, con esa explicación, ¿no? O sea que el denominador me va a decir, si tú multiplicaste al numerador por 5, lo mismo tienes que hacer conmigo. ¿El motivo? Bueno, para que no altere el problema. O sea, ¿qué me está diciendo la matemática? De que esto es lo mismo que esto. No estoy cambiando el ejercicio, lo estoy escribiendo de otra manera que signifique lo mismo, ¿no? Y claro, aquí yo puedo sacar la constante, o sea, puedo decir, aquí yo puedo agarrar y decir, esto es igual a un quinto de la integral, ¿no es cierto? De la integral de 5x a la cuarta, y acá x a la quinta más 1. No es más. Lo importante de ese movimiento es que se note que la derivada del denominador sea el numerador. Así que si aquí nosotros rápidamente derivamos, vamos a darnos cuenta de que la derivada de esto es esto. Y eso pues me permite aplicar la fórmula directa. Puedo decir que la integral de x a la cuarta sobre x a la quinta más 1 diferencial de x es un quinto por el logaritmo natural del valor absoluto de x a la quinta más 1. Ahí está. Obviamente, más una constante. Y listo. Ya está calculado nuestro resultado. Ya tengo la respuesta de la integral. Ok, aquí vamos a poner número 5 para mantener la numeración. Hemos aumentado 2 ejercicios a la exposición que estamos dando. La idea es que la base quede bien sentada en esta parte, de que esté bien sólida el tema de la base y entender cuál es la idea de esta metodología. Y aquí nuestro problema 5 nos lleva a lo siguiente. Queremos resolver la siguiente integral. La integral de x más 3 sobre x cuadrado más 6x más 1 diferencial de x. Vamos a ver si la derivada del denominador puedo hacerla aparecer en el numerador, ¿no? Por ocupar una palabra para que me puedan entender. Entonces uno dice, bueno, ocurre lo siguiente. Si empezamos a derivar nuestra función, que es el denominador, vamos a darnos cuenta de que la derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de 6x es 6,
y la derivada de uno es cero. Pero aquí puedo factorizar el 2 porque son múltiplos de 2 los coeficientes. Entonces, factorizando el 2 me va a quedar de que 2x más 6 es el producto de estos factores, 2 por x más 3. Pero este x más 3 es pues la derivada que está acá en el numerador, o sea, es la expresión que está en el numerador. Por lo tanto, es posible aplicar la metodología. Entonces, la integral de x más 3 sobre x cuadrado más 6x más 1 es lo mismo que, observe, yo tengo x más 3, pero la derivada tiene acá un 2. Entonces uno dice, mire, aquí lo que a usted le está faltando es este 2. Pues no hay problema, pues lo ponemos acá y lo ponemos acá. Si yo puedo tranquilamente multiplicar el numerador por 2 y el denominador me va a exigir, si tú multiplicaste por 2 allá arriba, conmigo es lo mismo, no, le hacemos acá el mismo, multiplicamos por 2 y no alteramos nada, es lo mismo. Lo bueno es que aquí yo voy a poder sacar esta constante. Vean que la integral de x más 3 sobre x cuadrado más 6x más 1, diferencial de x, es igual a un medio. O sea, aquí, por ejemplo, todo esto multiplicado por 1 es lo mismo. Y todo esto multiplicado por 2 es esto. Y lo importante es que se note de que la derivada de esto es esto, ¿no? Y aquí si quieren podemos, para que se note mejor, aquí es 2x más 6. 2 por x, 2x, 2 por 3, 6. Derivada de x cuadrado, 2x, derivada de 6x, 6, derivada de 1, 0. Eso es lo importante, que se note. Y entonces, pues puedo decir que la integral de x más 3 sobre x cuadrado más 6x más 1, diferencial de x, es igual a un medio del logaritmo natural de la función que es x al cuadrado más 6x más 1 entre valor absoluto más una constante. Entonces, mientras que nosotros seamos capaces de hacer notar de que la derivada de nuestro denominador se encuentra en el numerador, no tenemos ningún problema en cuanto a ese tipo de nomenclatura, en cuanto a la solución de esta metodología. Pero, si ustedes se dieron cuenta, al comienzo de la clase, nosotros mostramos dos fórmulas que son características en esta metodología. Esta, que es la que hemos estado aplicando hasta el momento, y hay también esta. Entonces, ocurre lo siguiente, que aquí en el problema número 6 tenemos que integrar una fracción. No vamos a poder hacerlo por fracciones parciales porque recuerden de que para poder integrar una expresión, lo primero que debo tener claro es el método. ¿Qué método voy a aplicar? Y aquí integrales parciales no lo puedo hacer porque el denominador no es factorizable. Entonces uno dice, bueno, tal vez se pueda hacer por las derivadas aplicando la integración de expresiones cuadráticas, que es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, recuerdo, ¿no? Si yo puedo escribir esta expresión a esta forma, si yo puedo hacer de que esta expresión se puede escribir así, entonces voy a poder aplicar esta fórmula, que me va a permitir calcular directamente la integración. Entonces, haciendo operaciones acá, observe de que la integral de 3 sobre 2x cuadrado más 50 diferencial de x es lo mismo que la integral de 3 sobre, en la parte de abajo yo puedo factorizar el 2 porque los coeficientes son múltiplos de 2. Entonces aquí me va a quedar 2 multiplicado por el factor x cuadrado más 25, ya que 2 por x cuadrado es 2x cuadrado y 2 por 25 es 50. Pero lo más interesante es que este 25 se puede escribir como un cuadrado, o sea, x cuadrado más 25 se puede escribir como x cuadrado más 5 al cuadrado. Entonces, este 3 y este 2 los puedo sacar afuera de la integral. Vea de que 3 por 1 es 3 y 2 por esto es esto que están viendo acá, este factor que están viendo acá. Y entonces mi función está tomando esta forma. Por lo tanto, si yo tengo que integrar una expresión donde el numerador es 1 y en el denominador tengo la suma de cuadrados de los términos, entonces pues me queda claro de que la integral de 3 sobre 2x cuadrado más 50, diferencial de x, es igual a 3 medios por, aplico la fórmula, 1, quita la fórmula. ¿Ah?
A ver, aquí para que la podamos ver mejor. Ok, por 1/A. Para nosotros este es A, 5. ¿No? Vean aquí y comparen con esto. 5. Por artangente de X, que en este caso sigue siendo X, sobre A, que vale 5. Y entonces aquí efectuando las multiplicaciones, 3 por 1, 3, 2 por 5, 10, artangente de X sobre 5 más C, tenemos el resultado final de nuestro ejercicio. Y entonces hemos encontrado la respuesta final para esa integración. Acá tenemos otro ejercicio que para nosotros sería el número 7, ¿no es cierto? Y en este problema número 7, vean de que ya tengo la presencia del 1. El hecho de que este 1 esté acá, ya como que me da la idea de que la cosa va por esta fórmula. Lo que me faltaría ver es si el denominador se puede escribir como una suma de cuadrados. Porque si el denominador no se puede escribir como una suma de cuadrados, entonces no me convendría esa metodología, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá? Sucede de que ese x cuadrado más 8x más 25, ¿no es cierto? Yo puedo escribirlo de la siguiente manera. Abro paréntesis, coloco x, a ver, lo voy a hacer con ustedes acá. Abro paréntesis, elevo al cuadrado, coloco x, aquí coloco más porque el término lineal, o sea, el término que tiene x es positivo. Si el término que tiene x es negativo, pongo menos, no siempre va a ser más. Y acá busco un número que multiplicado por 2 me dé 8. En este caso tiene que ser 4, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que 4 al cuadrado es 16 y yo necesito 25. Pero si tengo 16, aumentándole 9, llego a los 25. ¿Qué significa esto? De que esta expresión se puede escribir así. Es lo mismo. Si yo desarrollo el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado más 9, llego a esto. O sea que no he modificado nada. Simplemente lo escribí de otra manera. Lo interesante es que este 9 se puede escribir como 3 al cuadrado. Y lo interesante de todo es que la suma de los factores del denominador está al cuadrado. O sea, abajo tengo la suma de términos cuadráticos. Y eso me da pie a que yo pueda aplicar esta fórmula. Tengo la suma de términos que están al cuadrado. Tengo la suma de términos que están elevados al cuadrado. Entonces puedo decir lo siguiente. La integral de 1 sobre x cuadrado más 8x más 25 diferencial de x es igual a 1 sobre a. Y a es 3. O sea, un tercio por la artangente de x. Ahora, aquí va lo importante. Por favor, no pensemos de que esta x es x como tal. O sea, esto hace referencia a esto. Lo que te sale aquí, lo vas a poner aquí. Y aquí a mí me ha salido x más 4. Por eso aquí está x más 4 sobre a, que es 3, más c. Entonces, la integral de 1 sobre x cuadrado más 8x más 25 diferencial de x es un tercio de la artangente de x más 4 más 3 sobre c. Y ya tengo el resultado del ejercicio. Ahora, en nuestro problema número 8, en la exposición de la clase, ocurre lo siguiente. Eh, Generalmente los alumnos dicen, ¿y qué vendría a ser lo más complicado que nos pueden preguntar, digamos, en una situación en la que tengamos que enfrentar, por así decir, lo que se llama una integración de expresiones cuadráticas?
Vean de que acá yo voy a prácticamente aplicar las dos fórmulas. Al comienzo aplicamos una, después aplicamos la otra, pero hay ejercicios donde hay que aplicar las dos. Y son esos ejercicios los que nos interesan. Observe de que al calcular la integral de x sobre x cuadrado más 4x más 13 diferencial de x, lo primero que hago yo es lo siguiente. Voy a derivar mi función f de x, o sea, la expresión que está en el denominador, le coloco un nombre. Puede ser f de x, g de x, h de x, lo que ustedes vean conveniente. Y lo derivan. Derivada de x cuadrado, 2x, derivada de 4x, 4, derivada de 13, 0. O sea, ¿cuál es la idea que quiero plasmar? Que frente a un problema fraccionario, es decir, con numerador y denominador, siempre vean si la derivada del denominador se puede colocar en el numerador. Observen de que la derivada del denominador es 2x más 4. Y aquí yo tengo x. Entonces, a esta x, ¿qué le faltaría? El 2 y sumarle 4. Y eso lo puedo hacer. O sea, puedo agarrar y puedo decir, a ver, la integral de x sobre x cuadrado más 4x más 13 diferencial de x es igual a la integral de, a la x la voy a multiplicar por 2. El de abajo, el denominador, me va a decir, no, si estás multiplicando por 2 ahí arriba, pues conmigo tiene que ser lo mismo. Entonces, voy a hacer lo mismo para que no altere. Entonces, esto es lo mismo que esto. Ahora, ¿qué más le falta? Sumarle 4. Ahora, el hecho de sumar 4 al numerador no implica que al denominador le voy a sumar 4. Ojo, en cuanto a productos, a multiplicaciones, lo que yo haga en el numerador, tengo que hacerlo en el denominador. Ahora, en cuanto a que yo sume a mi numerador 4, eso lo contrarresto restando 4. O sea, ¿por qué, digamos, si yo multiplico por 2, al denominador tengo que multiplicarlo por 2? Porque de esa manera contrarresto. O sea, puedo tachar este 2 con este 2 y llegamos a lo mismo. En este caso, si yo le sumo 4, lo contrarresto quitándole 4, porque este 4 con este 4 se van y me da lo mismo. O sea, esto es lo mismo que esto. Lo interesante es que he podido hacer aparecer la derivada de lo de abajo en la parte de arriba, del denominador en el numerador. Si yo puedo decir, la integral de x sobre x cuadrado más 4x más 13 diferencial de x es igual a la integral de 2x más 4 sobre 2 por x cuadrado más 4x más 13 menos la integral de 4, porque este 4 me está sobrando, ¿no es cierto? Sobre 2 por x cuadrado más 4x más 13 diferencial de x. ¿Por qué esta integral la puedo escribir así? Pues por operaciones de colegio que hemos aprendido en colegio, quebrado homogéneo, mismo denominador, ¿no es cierto? Se copia el denominador y los numeradores se suman o se restan. Entonces, no es nuevo para nosotros que cuando tenemos el mismo denominador, copiamos el denominador y los numeradores se suman o se restan. Y llegamos a lo mismo. Lo interesante es que esta integral la puedo calcular con la fórmula directa y esta también. Vea de que aquí voy a sacar la constante, o sea, saco acá el 1/2, ¿no? Este 2 sale afuera, 2x más 4 por 1 es 2x más 4. Y todo esto multiplicado por 2 es lo mismo. Pero ya aquí se está notando de que la derivada de esto es esto, y esto se puede calcular directo. Este 4 lo puedo sacar afuera y me va a quedar 4 dividido entre 2 y aquí me va a quedar 1. Claro, porque 4 por 1 es 4 sobre x cuadrado más 4x más 13. O sea, tengo un 1 aquí y aquí tengo una expresión cuadrática y eso es señal de que puedo aplicar la otra fórmula. O sea, puedo aplicar las dos. Entonces acá la integral de x cuadrado más 4x más 13 diferencial de x es igual a 1/2 de la integral de 2x más 4 sobre x cuadrado más 4x más 13 diferencial de x menos 2, 4 entre 2 es 2, por la integral de 1 y este
polinomio, vamos a ver si se puede escribir como la suma de cuadrados. Hago lo mismo que el anterior problema. Pongo, a ver, pongo x, elevo al cuadrado, como acá dice más, aquí coloco más, un número que multiplicado por 2 me dé 4, tiene que ser 2, pero ocurre de que 2 al cuadrado es 4, pero yo quiero 13, y de 4 para llegar a 13 me faltan 9. Y lo bueno es que ese 9 se puede escribir como 3 al cuadrado, y lo bueno de todo es que puedo escribirlo como la suma de términos cuadrados. Entonces puedo aplicar las dos fórmulas en este ejercicio, lo que significa que la integral de x sobre x cuadrado más 4x más 3 y diferencial de x es igual a un medio del logaritmo natural del valor absoluto de x cuadrado más 4x más 13, porque recordemos de que cuando la derivada del denominador se encuentra en el numerador, la integral de eso es el logaritmo natural del denominador, de la expresión que está en el denominador, menos 2 por, y aquí como tengo 1, sobre la suma de dos términos cuadráticos, eso se puede calcular directamente con la otra fórmula, que sería 1 sobre a, o sea, un tercio, por la artangente de x, que es x más 2, sobre a, que es 3, más c. Realizando algunas acomodaciones, llegamos a la conclusión final que la integral de x sobre x cuadrado más 4x más 13 diferencial de x es igual a un medio, el logaritmo natural del valor absoluto de x cuadrado más 4x más 13 menos 2 tercios, porque 2 por 1 es 2 sobre 3, la artangente de x más 2 sobre 3 más c. Y entonces obtengo la solución del problema. Hemos llegado a la solución del ejercicio. Ahora, lo otro que puede pasar en esta metodología, porque a ver, eh, una vez que terminemos todas las metodologías y veamos el cálculo del área entre curvas, de ahí solo nos quedaría, ¿no es cierto?, lo que corresponde a la parte de la aplicación de las integrales en la economía, porque hasta aquí lo que hemos visto en este tema, hemos visto cómo resolver integrales, pero la pregunta del millón es, ¿para qué en algo que yo estoy estudiando, como por ejemplo una ingeniería financiera, una ingeniería comercial, no sé, una administración de empresas, economía, comercio internacional? eh, no quiero dejar a ninguna afuera para no marginar a nadie, pero la pregunta es esa, ¿no? O sea, ¿para qué nos va a servir esto, digamos, en términos económicos, ¿no? Entonces, para llegar a ese nivel, tenemos que terminar este método, lo que también corresponde al cálculo de áreas de curvas y ahí ver las aplicaciones, ¿no? Para ya darle un cierre final, digamos, a nuestro avance. Si yo tengo que encontrar la integral, por ejemplo, de una expresión racional donde tengo, por ejemplo, un polinomio de grado mayor a 2, aquí tengo un polinomio de tercer grado, lo aconsejable acá es realizar la división sintética aprendida en colegio para poder encontrar una expresión que signifique lo mismo que esto, pero que sea más fácil integrar. Entonces, cuando ustedes se topen con una situación así, ¿qué es lo aconsejable? Lo aconsejable es reescribir esta expresión de otra manera que signifique lo mismo. Y eso podemos conseguirlo con la división sintética, donde me va a interesar el residuo, me va a interesar el cociente y me va a interesar lo que corresponde al divisor. Recordemos que en una división tengo el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo. Entonces, al dividir esta expresión, ¿cómo se divide? Pues me pregunto, ¿no? ¿Qué debo multiplicar por x cuadrado para que me dé 6x al cubo? 6x. Ahora, todo lo que multiplica acá, a este lado pasa con signo cambiado. Entonces, 6x por x cuadrado es 6x al cubo. Pasa con menos 6x al cubo. 6x por menos 2x es menos 12x al cuadrado. Pasa con 12x al cuadrado.
6x por 5 es 30x. Pasa al otro lado con menos 30x. Sumo, vean de que la idea de la división sintética en colegio es reducir esta expresión a lo mínimo para encontrar su cociente y su residuo. Entonces, voy sumando, la idea siempre es eliminar el primer factor. Voy sumando aquí, esto se elimina, aquí me queda x cuadrado y aquí me queda menos x. Y puedo continuar porque mientras que x, su grado sea igual o mayor a este, puedo continuar. Se deja de operar matemáticamente cuando el grado de esta x es menor al de este. Ahí ya hemos terminado. Entonces aquí puedo multiplicar por 1. O sea, 1 por x cuadrado es x cuadrado, pasa con menos x al cuadrado. 1 por menos 2x es menos 2x, pero pasa con más 2x. Y 1 por 5 es 5, pero pasa con menos 5. Se va esto, 2x menos x y menos 5 se copia. Hasta ahí nomás porque ya he encontrado el residuo. ¿Cómo sabes de eso? Porque el grado es menor, ya tengo el residuo, ya tengo el cociente y ya tengo el divisor que lo tenía de entrada. Pero ¿esto para qué hicimos? Para decir que la integral de 6x al cubo menos 11x cuadrado más 29x sobre x cuadrado menos 2x más 5 diferencial de x es lo mismo a que yo aquí coloque el cociente más la división del residuo con el divisor. Podemos hacerlo así para que hagan un seguimiento. No hay ningún problema en cuanto a esto. Le cambiemos, por ejemplo, de color y así quede claro de dónde han salido los datos. ¿Ok? Ahí está. Estos pequeños detalles que parecen a priori no ser significativos, en verdad nos ayudan mucho a poder entender de dónde el profesor sacó ciertos datos para el ejercicio. Ahí está. Entonces, una expresión de esta manera siempre se va a poder escribir de esta manera. O sea, ¿qué me está diciendo en la matemática? Que si yo desarrollo esto, es lo mismo que esto. Ahora, el motivo por el cual es importante dividir, porque este resultado se puede integrar fácilmente. Y este también, o sea, la idea de la división es encontrar una expresión que sea más fácil de integrar y que signifique lo mismo. O sea, que no estamos cambiando el ejercicio. Estamos haciendo el mismo problema, pero lo estamos reescribiendo de otra manera que signifique lo mismo. Entonces, aquí yo puedo repartir el símbolo de integral. Yo puedo decir, la integral de 6x al cubo menos 11x cuadrado más 29x sobre x cuadrado menos 2x más 5 diferencial de x es igual a la integral de 6x más 1 diferencial de x más la integral de x menos 5 sobre x cuadrado menos 2x más 5 diferencial de x. Ahora, esta integral ya está para resolverse. Me faltaría esta. Entonces, recuerdo, ¿será que la derivada de esto puedo hacerla aparecer acá? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. F de x va a ser x al cuadrado menos 2x más 5, porque aquí ya no hay nada que hacer. Aquí ya está listo para integrarse. El problema es acá. Esta expresión no tiene una fórmula directa todavía para encontrar la integral. La idea es escribirla de tal forma que yo pueda encontrar qué fórmula voy a aplicar. Vean de que al derivar, derivada de x al cuadrado es 2x y derivada de menos 2x menos 2. Entonces, ¿qué me está faltando acá? Que la x esté multiplicada por 2. Entonces vengo y digo, la integral de 6x al cubo menos 11x cuadrado más 29x sobre x cuadrado menos 2x más 5 diferencial de x es igual a la integral de 6x más 1 diferencial de x más este x menos 5 lo voy a multiplicar por 2. Este x menos 5 lo voy a multiplicar por 2. ¿Por qué por 2? Porque la derivada aquí, la x tiene un 2. Y a este también lo voy a multiplicar por 2. Ya sabemos los motivos. Entonces me va a quedar acá 2 por x, 2x, 2 por 5, 10, sobre 2 por x cuadrado menos 2x más 5. Pero ocurre de que la derivada es 2x menos 2 y yo tengo 2x menos 10. No hay problema, pues este 10
yo lo puedo escribir como 8 y 2, o sea, este menos 10 lo puedo escribir como menos 2 menos 8. Lo puedo desglosar. Es como, les pongo un ejemplo, el 7 lo puedo escribir como 3 más 4, 1 más 6. El 9 lo puedo escribir como 4 más 5. El 12 lo puedo escribir como 11 más 1. Lo puedo escribir como 10 más 2. Entonces, el menos 10 pues se escribe como menos 2 menos 8. Pero lo importante es que, vea, aquí ya tengo la derivada, ¿no? Menos 2 menos 8 es menos 10. Entonces aquí yo puedo desprender esta expresión en dos. O sea, la integral de 6x al cubo menos 11x cuadrado más 29x sobre x cuadrado menos 2x más 5 diferencial de x es igual a la integral de 6x más 1 diferencial de x que ya está lista para ser calculada. Está esperando que yo resuelva esto, más la integral de, aquí puedo separar 2x menos 2 sobre 2 por x cuadrado menos 2x más 5 menos la integral de 8 sobre 2 por x cuadrado menos 2x más 5. Aplicamos el mismo criterio, mismo denominador, se copia el denominador y los numeradores se suman o se restan dependiendo del signo que tengamos que utilizar. Esta ya se puede calcular directamente, o sea, como ya tengo que la derivada de esto está arriba, esta integral y esta integral ya tienen fórmulas directas. Falta esta. Y acá, ¿qué es lo que va a pasar? 8 dividido entre 2 es 4. Entonces me va a quedar la integral de 4 sobre x cuadrado menos 2x más 5 diferencial de x. Pero ese 4 puede salir afuera. Vean de que aquí ya no estoy haciendo nada porque ya están listas para ser calculadas. Este 4 puede salir afuera porque 4 por 1 es 4. Y vean, me va a quedar 4 por la integral de 1 sobre x cuadrado menos 2x más 5. Y ocurre de que este polinomio cuadrático se puede escribir como, abro paréntesis, pongo x, pongo el signo menos, ¿no? Cierro paréntesis, elevo al cuadrado, un número que multiplicado por 2 me dé 2, 1, pero 1 al cuadrado es 1, y yo necesito 5, se le falta 4, pero ese 4 se puede escribir como 2 al cuadrado, o sea, lo pude escribir como una suma de cuadrados, lo que significa entonces que yo ya tengo acá la respuesta final. Es decir, recordemos lo siguiente. La integral de 6x al cubo menos 11x cuadrado más 29x sobre x cuadrado menos 2x más 5 diferencial de x había sido igual a la integral de 6x, 6x cuadrado sobre 2. La integral de 1, x. Copio un medio. La derivada de esto está acá. Entonces, la integral de esto es logaritmo natural del valor absoluto de f de x, que vale x cuadrado menos 2x más 5. Menos 4 por suma de cuadrados, eso es igual a 1 sobre a. A vale 2 por la artangente de x, esto es x menos 1 sobre a, que vale 2, más c. Claro, aquí ya puedo simplemente acomodar 6 entre 2 me da 3. Y puedo decir que la integral de 6x al cubo menos 11x cuadrado más 29x sobre x cuadrado menos 2x más 5 diferencial de x va a ser igual a 6x cuadrado sobre 2, 3x cuadrado, más x más un medio del logaritmo natural de valor absoluto de x cuadrado menos 2x más 5, menos 4 por un medio es 2, la artangente de x menos 1 sobre 2, más c. Y entonces de esa manera he encontrado la solución de mi integral, ¿cierto? De esa manera he encontrado la respuesta de mi problema. Perfecto. Ahora, como conclusión final a la exposición que estamos haciendo, digamos, en esta clase, hemos visto cómo poder calcular la integral de expresiones cuadráticas. Vean de que hay en las expresiones, ¿no es cierto? Factores, expresiones que están elevados al cuadrado. Y eso ya me da una pauta de que puedo aplicar esta metodología, ¿no? Ok, perfecto. Entonces acá tenemos, ¿no es cierto?, calculado nuestro problema
Y entonces ahora, haciendo un resumen general de lo que hemos avanzado en esta clase, vimos lo que se llama la integración de algunas expresiones por el método de las expresiones cuadráticas, en donde aquí tenemos dos fórmulas fundamentales para poder encontrar la solución de los problemas y hicimos al comienzo la exposición y la realización de algunos ejercicios cuya idea era plasmar de que si yo me doy cuenta que la derivada del denominador está en el numerador, eso se puede calcular directamente. Y si la derivada le falta algo, yo le puedo aumentar lo que le falta para que me aparezca la derivada y así poder aplicar la fórmula directa. Y que si yo tengo, por ejemplo, una expresión a integrar en donde yo pueda escribir el denominador como la suma de factores cuadráticos, como acá, por ejemplo, puedo aplicar también directamente una fórmula directa que me permita encontrar la solución del problema. Una vez que plasmamos esa idea, empezamos a hacer problemas de mayor nivel en donde ya vimos ejercicios donde se aplican las dos fórmulas al mismo tiempo y ejercicios donde tuvimos que acomodar nuestro problema sin hacerle ninguna modificación, aplicando cosas aprendidas en colegio que supuestamente tuvieran que saber, pero que no está por demás practicarlas y repasarlas para encontrar la solución respectiva, ¿no es cierto?, de lo que corresponde a la solución de un ejercicio, ¿no? Y acá vimos la novedad de que si tenemos que integrar una expresión donde ya tenemos una división en la que tenemos un polinomio, por ejemplo, de tercer grado frente a un polinomio de segundo grado, nos conviene dividir esta expresión para poder encontrar otra expresión que signifique lo mismo, pero que me sea más fácil de integrar. Ahora, esto solamente me conviene hacerlo cuando una de las integrales yo pueda derivar y esa derivada la pueda encontrar en el numerador. O sea, esto no es hacerlo por hacer. O sea, no es que yo vea un problema así y diga, aquí yo puedo hacer lo que hizo el profesor. No siempre vamos a poder hacer esto. La idea es, a ver, vamos a dividir, vamos a encontrar una expresión que sea igual a esta, escrita de otra manera, y va la pregunta del millón. La derivada de esto, ¿puedo hacerla aparecer acá? Si la respuesta es sí, me conviene hacer esta metodología. Si la respuesta es no, entonces hay que aplicar otra metodología. Obviamente nosotros nos vamos a basar en los métodos que hemos aprendido. No vamos a consultar ningún método que no haya sido visto en clase, porque obviamente si tú preguntas un método que no fue visto en clase, pues ¿cómo quieres que tus alumnos que te respondan? Eso es obvio, ¿no? O sea, tiene que ser metodología que hemos visto en clase, que hemos avanzado en clase para que el alumno tenga pues la chance de poder responder algo que ha visto y que se le ha sido enseñado y que en las clases presenciales vamos a ver la práctica referida a las dudas que tengan. Las clases presenciales que vamos a ir no van a ser de avance, van a ser de dudas, para sacar dudas. Y eso, por favor, lo hablamos al comienzo de clases. Bueno, vamos a parar la grabación de la clase para pasar a nuestra ronda de preguntas y consultas, en donde voy a escuchar si ustedes, mis estimados alumnos, tienen alguna consulta y alguna duda respecto a lo avanzado o algún comentario que realizar. Como siempre, esperando de que esto haya quedado entendido y agradeciéndoles por su valiosa atención, nos vemos en la ronda de preguntas y consultas. Que estén muy bien.